Washington mandó a su secretario de Seguridad a Ciudad de México con una lista de exigencias. El mismo día, Claudia Sheinbaum tenía otra visita en Palacio Nacional. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, llegó con una pluma en la mano y 450 millones de consumidores europeos como respaldo. Dos visitas el mismo día, dos mensajes radicalmente distintos sobre quién necesita a quién. Washington llegó a exigir, Europa llegó a firmar. Y ese contraste destruye por completo el error de cálculo más costoso que cometió la estrategia de presión de Trump contra México. Quédense conmigo, porque lo que les voy a contar en los próximos minutos explica por qué ese día cambió la ecuación de poder de México frente a Washington para siempre. Vamos directo a los hechos porque cada detalle de lo que ocurrió importa. Washington apostó a que México no tenía a dónde ir. Apostó a que la dependencia del mercado estadounidense, ese 80% de exportaciones que van al norte, convertía al gobierno mexicano en un negociador sin opciones, en alguien que podía ser presionado indefinidamente porque no tenía alternativa. Esa lógica era correcta antes. El 22 de mayo de 2026 dejó de serlo para siempre. Ese día, Claudia Sheinbaum recibió en el patio de honor de Palacio Nacional a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, para firmar el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. El acuerdo más ambicioso que México ha sellado con Europa en 26 años. Un mercado de 450 millones de personas en 27 países. 99% del comercio liberalizado, una inversión de 100,000 millones de pesos de respaldo al Plan México. Y von der Leyen lo dijo con todas sus letras ante las cámaras. Este acuerdo es uno de los más ambiciosos que ha firmado la Unión Europea. Todo eso firmado 5 días antes de que la delegación de Trump se sentara a negociar el TEMEC en la Secretaría de Economía. Eso no fue casualidad, fue estrategia. Párenle un momento a esa imagen. Mullin, el secretario de Seguridad Nacional de la administración más dura que Washington ha tenido contra México, en décadas aterrizó en Ciudad de México con sus exigencias de cooperación y extradiciones. Y mientras eso ocurría en una sala de Palacio Nacional, Sheinbaum firmaba con la segunda economía más grande del planeta un acuerdo que le abre a México 450 millones de consumidores, sin aranceles, sin amenazas y sin ultimátums. Dos visitas el mismo día, dos mensajes completamente distintos, y México respondiendo a las dos con la misma postura: cooperación con Washington dentro de los límites de la ley y la Constitución, alianzas con Europa que le dan alternativas reales en la mesa de negociación. Para entender el peso de lo que ocurrió, hay que entender de dónde venía México. El primer acuerdo con la Unión Europea se firmó en el año 2000, 26 años atrás, cuando nadie tenía smartphone, cuando el comercio digital prácticamente no existía, cuando las denominaciones de origen mexicanas, el mezcal, el tequila, el queso cotija, el chile habanero de Yucatán, quedaron fuera de cualquier marco de protección formal. Ese tratado fue un avance para su momento, pero el mundo de hoy tiene reglas distintas y sectores estratégicos completamente diferentes. Las negociaciones para modernizarlo empezaron años antes de que Sheinbaum llegara a Palacio Nacional, pero avanzaban con la lentitud característica de los procesos europeos, donde cada uno de los 27 Estados miembros tiene voz y donde los grupos de interés agrícolas de Francia, España e Italia llevan décadas protegiendo sus mercados. Fíjense bien porque esto es clave. Lo que cambió el ritmo de esas negociaciones fue exactamente la presión de Trump sobre México. Cuando Washington empezó a usar los aranceles como arma política contra México, algo ocurrió en Bruselas. Los funcionarios europeos de comercio empezaron a calcular con urgencia renovada, porque Europa también está bajo presión arancelaria estadounidense. Europa también enfrenta la incertidumbre de un socio comercial que cambia las reglas con un tuit. Y Europa también necesita diversificar sus cadenas de suministro. México y Europa empujando en la misma dirección por razones distintas, pero con el mismo resultado: acelerar un acuerdo que llevaba años en negociación y cerrarlo antes de que el mapa geopolítico se volviera todavía más impredecible. Eso es lo que nadie en Washington calculó,
que la presión que ejercían sobre México iba a acelerar paradójicamente la firma del acuerdo que le daba a México las alternativas que necesitaba para negociar desde la fortaleza. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Sheinbaum instruyó a Marcelo Ebrard desde el inicio de su gobierno a acelerar esas negociaciones. Ebrard viajó a Bruselas, el canciller Velasco viajó a Bruselas. Los equipos técnicos mexicanos trabajaron con una urgencia que los funcionarios europeos describieron públicamente como inusual para el lado mexicano. México empujó, Europa respondió. Y el resultado llegó el 22 de mayo, en el momento más simbólicamente poderoso que cualquier estratega podría haber diseñado. Si este canal le está dando información que no encuentra en otro lado, este es el momento de suscribirse y activar la notificación. Aquí conectamos lo que los grandes medios reportan por separado y no explican completo. Ojo con esto, porque es el corazón de todo el análisis. Para entender el peso real del acuerdo, hay que hablar de lo que contiene en términos concretos que llegan al bolsillo. El 99% del comercio entre México y Europa liberalizado. El aguacate mexicano entrando a Alemania, a Francia, a Polonia, a los Países Bajos con ventajas que sus competidores no tienen. El jitomate, el limón, el mango, el chile, todos los productos donde México tiene ventaja competitiva real, llegando a 450 millones de consumidores, con una posición de precio que el mercado americano nunca pudo garantizar, porque siempre estuvo sujeta a la amenaza del siguiente arancel. Las denominaciones de origen protegidas en toda Europa. El mezcal con su nombre resguardado legalmente en los 27 mercados del continente. El tequila con garantías formales. El queso cotija. El chile habanero de Yucatán, el café de altura de Chiapas y Veracruz, todos ellos con reconocimiento legal simultáneo en 27 países. Eso tiene un valor económico concreto que se mide en primas de precio y en la capacidad de los productores mexicanos de cobrar más por lo mismo porque el origen está certificado y protegido. El capítulo de comercio digital que el tratado del año 2000 no tenía. Las empresas mexicanas de tecnología, los desarrolladores de software, los proveedores de servicios digitales tienen ahora un marco formal de acceso al mercado europeo que antes operaba en un vacío regulatorio. Y la inversión de 100,000 millones de pesos de respaldo al Plan México no es una promesa, es un compromiso firmado. Conectemos todos los puntos porque aquí es donde la historia revela su verdadera dimensión. Hay algo en este acuerdo que tiene consecuencias geopolíticas que van mucho más allá del comercio. El texto incluye disposiciones sobre transición energética y acceso a materias primas estratégicas con respeto a la soberanía de México sobre sus recursos naturales. Eso existe porque Europa tiene un problema urgente y muy concreto. Necesita litio, cobre y los minerales críticos que sus industrias de energía renovable y vehículos eléctricos requieren para cumplir sus compromisos de descarbonización, y necesitarlos en un contexto donde China controla gran parte de la cadena de suministro global. México tiene esos minerales, y el acuerdo firmado el 22 de mayo establece el marco para que Europa los obtenga de México, respetando la soberanía nacional. Eso significa que los 27 países de la Unión Europea pasaron ese día a tener un interés directo en que México sea estable, soberano y con un gobierno que cumpla sus compromisos, en que la relación México-Washington no escale hasta un punto que desestabilice al socio que acaban de firmar. Eso es lo que cambia la ecuación de poder. No el tamaño del mercado europeo comparado con el estadounidense, sino el hecho de que ahora hay 27 países con sus propios intereses estratégicos que prefieren que México salga bien de esta crisis bilateral con Washington. México todavía exporta el 80% hacia el norte. Eso no cambia de un día para otro, pero la existencia de un acuerdo de acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas cambia radicalmente el horizonte de lo que es posible. Y en diplomacia y en negociación comercial, lo que importa muchas veces no es la situación actual, sino el vector, la dirección hacia donde se mueve el tablero. Para el productor de aguacate en Michoacán, este acuerdo significa que por primera vez en su vida tiene acceso garantizado a un mercado europeo de 450 millones de personas con ventajas arancelarias que sus competidores no tienen.
Para el pequeño exportador de mezcal en Oaxaca, significa que su producto tiene protección legal de denominación de origen en toda Europa, lo que le permite cobrar lo que realmente vale. Para el desarrollador de software en Guadalajara o en Monterrey, significa un marco de acceso al mercado digital europeo que antes no existía formalmente. Para el trabajador de la industria agroalimentaria, en cualquier estado del país, significa que la empresa que lo emplea tiene ahora un horizonte de mercado que no depende exclusivamente de que Washington esté de buen humor ese día. Eso llega al bolsillo, tarde o temprano, pero llega. Y hay una pregunta que este episodio deja abierta que va mucho más allá de México. Si un país latinoamericano puede estar bajo presión máxima de Washington y simultáneamente cerrar el acuerdo más ambicioso con la segunda economía más grande del mundo, sin pedir permiso y sin subordinar su política exterior a la gestión de la crisis bilateral con el norte. El modelo de presión estadounidense sobre América Latina tiene una grieta que antes no existía. Colombia lo está leyendo, Brasil lo está leyendo, Chile, Perú y Ecuador lo están leyendo. La grieta se llama alternativa, y las alternativas, cuando existen y están firmadas con fecha y pluma, cambian los cálculos de todo el mundo. Comparta este video con alguien que crea que México siempre tiene que doblegarse ante la presión de Washington, porque lo que ocurrió el 22 de mayo demuestra exactamente lo contrario. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y active la campanita porque lo que viene en la ratificación de este acuerdo y en las siguientes rondas del TEMEC va a necesitar análisis completo. Y díganos en los comentarios su opinión. ¿Cree que México puede reemplazar a Estados Unidos como socio comercial principal en el largo plazo con este acuerdo europeo? ¿O cree que la dependencia del mercado americano es tan estructural que ningún tratado puede cambiarla en una generación? No hay respuesta fácil.